Seguimos desarmando la mañana. Ahora hablamos de dinero. Seguimos aquí en Desarmando la Mañana, aquí en la 100.3, la Siglo, la radio de Morón, y dispuestos a hablar un poco de dinero con el señor Julián. Usted le iba a cambiar el nombre, Julián, buenos días, Julián Denaro. ¿Cómo estás, Gabriel? Todo bien, es que acá tengo el operador Juan Estechi, entonces se me trabucan los nombres, y mi otro columnista se llama Juan Paulenco, así que estoy pero con los papeles cambiados. Claro. Julián, menos mal que no se entere tu mamá, porque si no se arma, tu mamá y tu papá, porque si no se arma de flor de despiole. Va a decir, ¿quién es usted para cambiarle el nombre de mi hijo? Total. Bueno, Julián, economía. El Senado oficializó que el salario no es ganancia, y también oficializó, bueno, de alguna manera está este tema. Yo voy a decir una cosa, que siempre era como un karma en general para cualquier, digamos, persona de pensamiento popular. Decía, pero no, ¿cómo puede ser que un litro de leche cueste lo mismo para un señor que gana, no sé, 1 millón de pesos por mes, que para una persona que sobrevive con la jubilación mínima, y pagabas el mismo impuesto en forma directa? Siempre tuvo esto. Bueno, ahora hay devolución de IVA, así que por lo menos para los trabajadores, los monotributistas de las principales categorías, nos devuelven el IVA, y el IVA lo paga, bueno, quien puede, quien tiene poder adquisitivo como para pagarlo. Sí, yo creo que el problema más grave que hay acá, porque viste que no son todos los momentos históricos iguales, ¿no? Cuando nosotros, no hace tanto, estamos hablando de este siglo, no es que hacemos una historia antigua o nos vamos a teorías remotas, abstractas, sino que estamos hablando de este siglo, de hace muy poco, es decir, en el 2015, por poner una fecha, teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica, medidas tanto en dólares como en términos de poder adquisitivo. Es decir, el hambre o poder elegir qué comprar en el supermercado no era un problema en aquel momento, ¿no? Lo cual no quita el punto de discusión. Pero sí aclaro que no es lo mismo abordar este asunto cuando hay otras urgencias, como por ejemplo cuando el problema del poder adquisitivo no es un problema tan impostergable como en este momento, que existen trabajadores pobres y que muchos millones de argentinos en un país productor de alimentos no pueden tener un ingreso suficiente como para decidir cómo alimentarse, cómo nutrirse diariamente, ¿no? Entonces, en este momento sí que es un problema. Y el impuesto al consumo, como lo ejemplificaste perfecto, Gabriel, el impuesto al consumo, el IVA, el impuesto de valor agregado, es un impuesto regresivo, porque más lo sufre el que menos tiene. El ejemplo que utilizaste me parece perfecto.
Entonces, ¿qué pasa? Digamos, por un lado, obviamente, en términos por ahí hasta teóricos, sí, tratar de ir construyendo una estructura tributaria lo más progresiva posible. Bárbaro. Ahora, ¿qué es urgente? Urgente es aumentar el poder de compra de los sectores más vulnerables. Y como, bueno, esta medida del gobierno de eliminar el IVA a ingresos menores a los 700.000 pesos, que es para asalariados, jubilados, monotributistas, beneficios de asignación universal por hijo, trabajadora de casas particulares, que se reintegra automáticamente a las 48 horas comprando con tarjeta de débito. Esto me parece importante, ¿por qué? Porque este no pago de impuestos al consumo, que es justamente la parte más regresiva de todos los impuestos, a los sectores menos beneficiados en la distribución del ingreso, lo que además hace, además de aliviar digamos el costo impositivo, ¿no? de gente que podría utilizar ese dinero para comprar más, para comprar mejor. Además, eso se vuelca directamente al consumo, es decir, el que tiene menos de 700.000 pesos de ingreso, no va a ir con su ahorro excedente a gastárselo a Miami o a comprarse un producto suntuario. Lo que va a hacer es volcarlo justamente al consumo y adentro del país. Entonces, eso también constituye un mecanismo para aumentar el nivel de consumo, producción, actividad, industria y por ende también nivel de empleo y entonces también recaudación del Estado, ¿no? Porque el Estado recauda por todas las actividades que se hacen. Entonces, bueno, me parece sano esto en este momento porque las urgencias ameritan que esto sea aplicado. Una cosa que por ahí da para confusión es que el límite es 18.900 pesos. Eso no es que compras 18.000 pesos, eso es que compras 90.000 pesos, ¿no? O sea, si ustedes hacen, porque el IVA es el 21%, ¿no? Hoy, no siempre fue 21%, o sea, antes de la dictadura estaba en el 10%, o no fue creado con la dictadura, ¿no? Sí, creo que apareció, me acuerdo de esa propaganda donde era que alguien en su momento, cuando lo sacó la dictadura de Martínez de Oz, creo, era el impuesto al trabajo que le decían. Claro. Porque decían, es impuesto al valor agregado, y al valor agregado que es trabajo. Entonces vos cada vez que le agregabas valor a algo, porque lo comprabas, lo fraccionabas, en el caso más comercial, más básico, pero en el caso, claro, le iba sumando IVA, hasta que llegaba, claro, en su momento se volvió un impuesto infernal, cuando llegaba al consumidor. Después se dijo, no, bueno, que se le agrega IVA una sola vez, y bueno, entonces se agrega sobre el total del producto y no hay que hacer una sumatoria. Y Cavallo lo subió hasta el 21%, creo que estaba por cerca del 15%, y Cavallo durante la convertibilidad lo subió al 21%. Estoy hablando de la historia de un impuesto regresivo, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿qué es el 21%? Digo, entonces, si lo que te devuelven es 19.000 pesos, 18.900 pesos, eso es el 21% de una compra total, que es 90.000. Hagan 21.000 por 21 dividido 100, o por 0,21, y les va a dar exactamente 18.900 pesos. O sea, en realidad es para compras totales de 90.000 pesos, ¿sí? Que remiten a productos de la canasta básica. Bueno,
Yo pude disfrutar ya, no sé si a vos te ha pasado, de ver que gasté, no sé, 15.000 pesos en el supermercado y encontré 3.000 pesos de vuelta en la cuenta débito. O sea, es una alegría. El tema es que mucha gente se va a tener que ayornar, porque acá hay mucho comercio en negro y gente que agarra y no tiene, ¿cómo se llama? No tiene postner, no te cobra en efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Además todo eso que es un problema, ¿no? Porque no, o sea, si bien todos podemos hacernos responsables de exigir el ticket y entonces que el Estado, o sea, nosotros, ¿no? En definitiva, cobremos, por ejemplo, para que le paguen la jubilación a nuestros padres, a nuestros abuelos, etcétera. En realidad debería generarse un mecanismo tal en el cual, bueno, ese tipo de evasión fiscal disminuya, pues estamos hablando de nuestra plata, ¿no? De nuestra plata, que en definitiva se lo están quedando los sectores que bueno, que les va bien, que ganan. También es cierto que hay de todo, uno no puede generalizar, todo todo comercio cuando no te da el ticket, en realidad estamos hablando del más rico. No, hay comercios, como muchas veces, la otra vez estábamos hablando del tema de impuestos a las ganancias, ¿no? Bueno, que ahora se elimina por ley el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, que tiene que ver con las relaciones de dependencia laboral, ¿no? Eso después de haber subido el mínimo no imponible, y estábamos incluso hablando de esos montos, ¿no? Que había subido el mínimo no imponible desde 700.000 hasta 1.700.000 pesos, ¿no? Y un sueldo, estábamos hablando, creo que el viernes pasado, ¿no? Un sueldo de 1.700.000 pesos significa un empleado que a su casa se lleva, o sea, que recibe, ¿no? 1.700.000 pesos por mes de ingresos. Muchos empleadores que no les va tan bien no se pueden llevar para su casa un par y medio. Entonces, también hay que ajustar ciertas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Porque si queremos hacer una estructura tributaria más progresivo, bueno, justamente atender a estas cuestiones. Por ahí, no sé si es para otro momento, o ya que estamos en esto, seguir debatiendo en este momento, no lo sé, pero a mucho de esto cambiarle impuesto a los ingresos, ¿no? En todo caso, impuesto a los altos ingresos, y tal vez puede llegar a incluir una parte de por ejemplo, sueldos gerenciales, etcétera, ¿no? Porque hay sueldos que son mucho más altos que lo que muchos empleadores se llevan a su casa. No estoy diciendo que la propuesta que estoy enunciando es la correcta, pero nunca se ha discutido con responsabilidad públicamente y parlamentariamente de manera responsable, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que de alguna manera estoy diciendo. Y por otro lado, lo que si queremos justamente hacer tributaria más progresiva, que corre en paralelo, es bueno, y el total de impuestos, que aumenta o disminuye. Y bueno, en primera instancia tiene dos cuestiones. Una, pensar en que el Estado tiene que dirigir gasto público, inversión pública hacia distintos sectores, dentro de lo cual está obra pública, desarrollo, distribución de ingresos, ¿sí? Un empuje a la economía para crecer, para expandir el nivel de actividad, el empleo, ¿no? Y eso obviamente genera un resultado, una mejora en la distribución del ingreso, ¿no? Aumentar los ingresos del Estado siempre será favorable en este sentido. De hecho, los países del mundo, esto opera para casi todos, los países del mundo
que mayor presión fiscal tienen, es decir, el mayor porcentaje de PBI que recauda el Estado en concepto de impuestos, los países que mayor presión fiscal tienen son los países que menor inequidad, injusticia social padecen. ¿Sí? Y son los más prósperos, además. ¿Cómo? Y que son los más prósperos, que son países de... quiero decir, un país que tiene, digamos, los sueldos más altos de Europa es Dinamarca. Y la presión impositiva en Dinamarca es la más grande de Europa. Sí, más del 50%. Uh-huh. Sí. Un ejercicio muy fácil que se puede hacer, cualquiera que por ahí nos escucha, vayan a internet y pongan presión fiscal por países y se van a dar cuenta que los países que mayor presión fiscal tienen y son Dinamarca, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Francia también, Italia tiene una presión más alta que Argentina. Bueno, y en esos países los niveles de exclusión social, de pobreza, de injusticia, de inequidad son menores. Pero además de esto que estamos diciendo, cuando los sectores que mayor poder contributivo tienen, es decir, los sectores y los rubros de la economía y los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el ámbito del comercio exterior, ¿no? Que son los que mayor poder contributivo tienen, cuando pagan, están pagando muchísimo más. De hecho, creo que lo habíamos hablado el otro día, de que el impuesto a las ganancias para los sueldos es el 0,2% del PBI. Entonces, hay otros sectores que tributan mucho más. Entonces, uno se pregunta, ¿de dónde va a sacar la plata? Bueno, lo que hay que hacer es cobrar impuestos justamente a los sectores que mayor poder contributivo tienen. Y no se trata, porque alguno que por ahí está, no sé, por ahí condicionado, o convencido, por las propuestas estas de algunos que dicen, no, yo voy a bajar impuestos, que hay que bajar impuestos, que hay que checar el Estado, que tal cosa y tal otra, ¿no? Pero ¿por qué le van a sacar la plata al que más tiene? Uno viste que mucha gente repite este tipo de cosas, ¿no? Es decir, lo dice Milei más que nada cuando uno dice que la justicia social, o sea, esa redistribución que se da muy cara, o sea, muy cara al lema peronista, pero digamos que practica las encíclicas del Papa, al humanismo cristiano, a tantas disciplinas, de decir, no, equilibrio, no, dicen, bueno, no, eso es cobrarle al exitoso. Sí, pero el exitoso actúa, entre comillas, en el marco de una sociedad que le permite actuar. Entonces no es que yo le voy a sacar la plata que se ganó legítimamente. Vamos a decir, si vos tenés tierras o extensiones de tierra porque alguna vez tu tatarabuelo se las arrindió, para decirlo de alguna manera, no me podés decir vos mío y todo lo que gano con esto es solamente... porque no tiene ningún sentido, porque la tierra no ve la tierra, porque no hay... La tierra es finita, como alguien dice, no se puede fabricar tierra a todos. Entonces, si vos te la apropiaste, entre comillas, no podés no pagar un impuesto referente sobre eso. Sí, pero además, digamos, por un lado, los empresarios ganan plata porque hay una sociedad de gente trabajadora que parte trabaja para esa empresa, y en la cual esa empresa no podría producir, y además existe un consumo que lo hacen los sectores, mayormente lo hacen los sectores populares. Entonces, digamos, ese empresario no podría, es decir, por eso se dice que las ganancias de la empresa son una función social, ¿no? Que por eso se debe reinvertir para aumentar la producción y justamente retribuir en un efecto expansivo. Pero además de todo, a lo que también me refería es a la enorme evasión, elusión fiscal y además no se trata de quitarle, porque muchos
Esto desde antes de Macri, desde antes de Milei, ¿no? Siempre se instaló, los sectores conservadores siempre instalaron a través de la radio, los medios, los portales, etcétera, siempre instalaron no, lo que pasa es que la gente es envidiosa de los ricos. No, lo que pasa es que los sectores, la velocidad de acumulación y de concentración de riqueza en el mundo, es una propiedad del sistema capitalista en el mundo, hace que los sectores dominantes acumulen riqueza cada vez más rápido. Esto es algo brutal que está pasando, especialmente en las últimas décadas, en donde la velocidad de concentración de riqueza en los sectores más ricos es cada vez mayor. Entonces, no se trata de ni siquiera se trata de quitarle riqueza, se trata de que la acumulen más despacio, un poquitito más despacio, y con eso alcanza para solucionar todos los problemas fiscales de todos los países. Digamos, si los países del primer mundo desarrollado, de todo lo que Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Alemania, Francia, los que nombramos antes, ¿no? Están preocupadísimos por la existencia de un enorme fraude fiscal que está operando en el mundo, y solucionando o minimizando ese padecimiento de fraude fiscal, donde las grandes corporaciones evaden y eluden impuestos, solucionando eso, todos los países del mundo tendríamos equilibrada nuestra balanza fiscal. Entonces, no es un problema tampoco solo de Argentina. Y en esto hay un par de cuestiones que son, bueno, por un lado, directamente, ¿no? Es decir, Julián, tenemos que ir cerrando, Julián, se nos está acabando el tiempo. La seguimos el viernes que viene, Gabriel, un abrazo grande. Abrazo grande para vos, perdón que te corte, pero ya están acá la gente de fuera de agenda, del Rincón de la Poesía, don Eduardo Roy, que, bueno, en algún momento tiene que empezar. Julián, será hasta la próxima. Abrazo grande, Gabriel. Abrazo grande para vos, fue Julián de